Bienvenidos a Construyendo Chispas. Hoy vamos a realizar consultas contra ChatGPT usando SQL. Vamos con ello. Para empezar, ¿qué es SQL? SQL es un lenguaje para consultar bases de datos. No todas las bases de datos son SQL, ¿vale? Pero bueno, es algo muy usado, muy habitual y sí que hay un montón de bases de datos que soportan este lenguaje. Vale, ¿este lenguaje cómo funciona? Bueno, pues lo primero es estructura de datos. Los datos se estructuran en tablas y cada tabla tiene un montón de campos. Por ejemplo, yo que sé, pues tengo una tabla de usuario donde hay unos campos que sean, yo que sé, email, nombre, apellido, nick, lo que queramos. Y se cruzan con otras tablas que tienen otros campos. Entonces, ¿cómo los cruzas? Pues con operaciones que imitan las operaciones matemáticas, aunque realmente son operaciones lógicas, ¿vale? Las consultas SQL, aunque están muy bien escondidas, realmente son consultas lógicas. Y de hecho el motor de base de datos las suele codificar a consultas lógicas antes de ejecutarlas. Por ejemplo, si tú quieres buscar dos usuarios con el mismo nombre, pones, bueno, pues que el nombre de los usuarios sea igual y ya está. Ahora veremos con unos ejemplos. La cosa es que es un lenguaje, bueno, muy conocido, es una forma, es algo estándar y, y está ya muy pensado y muy trillado, lleva muchos años para hacer consultas de forma que sea cómodo. Entonces, ¿vamos a usar SQL de verdad? Bueno, pues no, porque ChatGPT no es una base de datos. Le vamos a pedir a ChatGPT que imite ser una base de datos. Y lo que vamos a hacer es, pues, que él intente entender, intente adivinar qué es lo que le estamos pidiendo. Y lo hace bastante bien. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, primero vamos a ver cómo convencer a ChatGPT que haga esta magia, el hechizo de Harry Potter para que esto funcione. El prompt que yo uso es este. Primero le digo, vamos a jugar a un juego. Y esto es para que no se niegue, porque hay veces que dice, no, que yo no soy una base de datos, que yo no te puedo dar estas respuestas. O le haces una consulta SQL y te dice, tendrás que usar una base de datos. Entonces, con esto le digo, venga, eso es un juego, no tiene que ser verdad. ¿Vale? Voy a preguntar cuestiones formuladas como si fueran SQLs. Una cosa, todo este texto tendréis un enlace en la descripción del vídeo donde está a mi blog con un post con todas estas pruebas y consultas. Entonces los podéis copiar, pegar y usar a vosotros. Para responder debes simular ser una base de datos y darme las respuestas en forma de tabla. Esto es muy importante porque unas ventajas de usar SQL es que las respuestas son unas tablas estructuradas que nosotros conocemos cómo van a estar estructuradas. Entonces, bueno, tenemos estas ventajas. En las respuestas usa todo tu conocimiento sobre el tema consultado. Responde únicamente con una tabla y nada más. Incluye todas las respuestas. Vale, primero, no siempre incluye todas las respuestas. Ahora veremos cómo forzarle a que incluya todas las respuestas. Yo no he logrado forzarle que siempre. A veces con esto funciona, a veces no. Lo de usa todo tu conocimiento es porque si no hay veces que te dice que no sabes sobre el tema o que no es una base de datos, entonces bueno, le forzamos a que lo simule y que sea todo su conocimiento. Lo de responde únicamente con una tabla y nada más es para intentar que responda solo con la tabla, que a veces se enrolla a contarnos cosas y queremos la tabla. Lo mismo, no siempre responde solo con una tabla. A veces hace una introducción o te dice algo de tu consulta SQL porque yo qué sé, tiene opinión sobre tu consulta SQL y no se la puede callar. Entonces, si quisiéramos usar esto para automatizar el sistema, tendríamos que buscar una tabla formulada en Markdown, que es muy sencillo. De hecho, vais a ver un ejemplo de cómo es una tabla formulada en este lenguaje, que es el que usa ChatGPT para la salida. Para que no se equivoque, y esto me da mucha ventaja, o sea, esto he comprobado que hace que funcione mucho mejor, es dar un ejemplo, ¿vale? Le paso un ejemplo de consulta que le consulto. Eso quiere decir, tráeme todo el nombre de la tabla meses, no hay una tabla meses, o sea, tiene que inventar ChatGPT, el número de días, from, y aquí imponemos la tabla, from meses, ¿vale? Si sabéis SQL, entenderéis claramente qué es esto, y si no, pues bueno, esto lo que hace es traer los nombres y el número de días de todos los meses. Y le pongo un ejemplo de respuesta. ¿Veis que antes de cada respuesta hay un pipe de estos y aquí abajo esto raro y luego está pipe, respuesta, pipe, número? Vale, esto es una tabla en Markdown, ¿vale? Bueno, Markdown es muy informal con estas cosas, no hace falta que lo cierre, lo voy a cerrar, pero bueno, de hecho a Markdown si le pones solamente este de aquí y abajo le pones esto ya entiende que es una tabla. Esto es para que él entienda cómo tiene que ser la respuesta y la estructure correctamente. Luego, si nosotros quisiéramos
procesar estos datos, pues tengo que tener en cuenta que hay que tener en cuenta pues estos pipes. Realmente, si quitas la segunda línea y sustituyes los pipes por comas, ya tienes un CSV, un valores separados por coma, coma separated values, con mi inglés de esto. Y luego digo esto porque si no, a veces se pone él todo loco a hacer consultas SQL y dar respuestas de ejemplo, no sé por qué, y con esto se espera y dice, vale, venga, dame tú las consultas. Bueno, esto es para que sepáis cómo funciona este prompt, que me ha llevado a ello. Una cosa, las mayúsculas. Las mayúsculas realmente son para mí. Porque yo entiendo que aunque parece que son más importantes, en el proceso de tokenización supongo que las mayúsculas se pierden y se quedan solamente como si todo fueran minúsculas, ¿vale? Bueno, es parte del proceso de tokenización y entiendo que esto no va a funcionar. Yo por si acaso las pongo, pero realmente son más para mí que para él, para decir, bueno, esto lo importante de esta frase es esto. Y vamos a ver cómo funciona, vamos a ejecutarlo. Vale, bueno, ya está lanzada, súper entusiasta, sí, venga, dame consultas. Vale, lo primero que hay que hacer es una consulta trampa. Esta consulta sirve para comprobar si va a devolver suficientes resultados. Normalmente devuelve 3 o 4 resultados y se queda tan contento y dice, venga, pues ya está. Entonces, esto le fuerza a devolver todos los ríos de España. Si te hace caso, devuelve una lista más o menos larga. No sé si todos los ríos de España, yo no me los sé. Y no voy a comprobar si la lista de ríos son todos. Desde luego, España tiene más de 5 ríos, estoy bastante seguro de ello. Entonces, le lanzamos la consulta y vemos si responde, pues, 5 ríos o más. Bueno, vale, parece que ya va respondiendo más ríos. Vale, esto me gusta. Si lancéis esto y veis que responde 5 ríos, volver a ejecutar todo otra vez, ¿vale? Y hay veces que responde en vez de 5, 7. A ver, si queréis hacer pruebas, os da igual que responda solamente parte del resultado. Tampoco os va a responder todo el resultado en preguntas largas, pero bueno, ya está. Con esto es simplemente la pregunta trampa que usamos para ver si da buenos resultados o da malos. Y mi solución cuando da malos resultados es no seguir intentándolo. Borro ese chat y vuelvo a empezar desde el principio. Así de sencillo, ¿eh? Vale, la siguiente consulta que he probado es coches fabricados en 1960 cuya marca empiece por F. Y me ha dado un montón de Ferraris. Y yo la verdad que he ido a descartar, pero he parado el vídeo y lo he comprobado y no he comprobado todos. Pero la mayor parte de los que he comprobado, que han sido como 7 u 8, fueron fabricados alrededor de los años 60. O sea, 50 entre el 50 y tantos y el 64, hasta el 59, en el 61. Bueno, no son malas respuestas porque ya te digo, al menos en la Wikipedia en español, ¿vale? No soy experto en Ferraris, desgraciadamente. No tengo ninguno. Y, y bueno, los resultados que dan, los que he comprobado, tenían buena pinta. Así que al parecer, sí, aquí ha acertado, aunque me ha sorprendido que no haya ninguno de la marca, por ejemplo, o Ford. Como siempre, no ha dado todo resultado de todos los posibles. De hecho, en pruebas anteriores me había dado siempre Ford y ahora me ha dado Ferraris, pues yo qué sé, por llamarme la contraria. Pero bueno, vamos a ir haciendo alguna prueba más para que veamos cómo es. Ya se cansa de decir, bueno, pero esto no es 100% eficaz porque se ha dejado los for. Pero es que si le preguntas por palabras, hace lo mismo. ¿Sabes? Es que el problema de esto es que ChatGPT es como hablar con una persona. No es como hablar con la Wikipedia. Entonces sus datos son exactos, pero a veces incompletos, según las manías que le dé. Nuestro siguiente ejemplo, vamos a buscar todas las ciudades de España, aquí está la limitación de que sea de España, cuya población sea mayor de 100.000 habitantes. No devolver por nombre y la población, el número de habitantes. ¿Veis aquí? No sé si están todas las que son, pero son todas las que están. Hay un montón aquí. Por ejemplo, esta consulta, cuando en vez de 100.000 le pones un millón, ya no es tan exacta. Te devuelve algunas de más de un millón, todas las de más de un millón te las devuelve, pero también te devuelve alguna de menos y de hecho te lo indica. De hecho, a veces te vuelve Valencia y te pone esto y dices, bueno, le he dicho un millón. Cuando le pones límites numéricos, tiende a ir pues alrededor de ellos. También es cierto que es posible que se líe, ya lo veréis más adelante, entre ciudad y municipio. Y luego el número de habitantes, si tiene varias fuentes, es posible que te esté dando los datos de una fuente, pero te esté poniendo el nombre, los datos de otra. O sea, él coge los datos de la fuente A, pero él para el cálculo usa la fuente B. No sé muy bien cómo funciona esto, sí que hay cosas que
datos donde son confusos y él, pues bueno, entender que los datos numéricos no van a ser tan exactos como en SQL de verdad. Son como, bueno, pues aproximadamente. Y de hecho vamos a pedir que ordene por nombre. Y los que hay los ordena correctamente por nombre. Se le da mejor trabajar con. Yo creo que están bien. G, H, J, O. Bueno, se le da mejor trabajar con ordenación por nombres y por eso que con números. Con números lo mismo. Los suele ordenar más o menos bien, pero no exactamente bien. Por algún motivo, ya sabemos que a ChatGPT los números se atragantan bastante. O sea, cuando son números bajos lo hace muy bien, pero cuando son números altos o son números raros, pues ya no se le da tan bien y se lía. En cambio, le pides que ordene por palabras y lo hace genial. Le pides que palabras que empiecen por una letra, que empiecen por una, yo que sé, por otras letras, que terminen en una letra, y eso lo hace bastante bien. Pero los números lo hace peor. Entonces, siempre que le pides algo con números, tened en cuenta que va a ser como aproximadamente este número. Tendréis que añadir luego otros, una capa, pues para verificar y descartar los datos que no son. Y bueno, vamos a continuar con los siguientes ejemplos, que era pedirle a qué cambió ciudad por municipio. Este ejemplo de aquí, por ejemplo, si lo hacéis, por ejemplo, si lo hacéis con ciudad en lugar de con municipio, no funciona. He estado mirando y es que en la Wikipedia viene como municipio. Y en muchos sitios oficiales y datos vienen municipios, no vienen ciudades. O sea, lo del término de ciudad está muy bien, pero cuando empiezas a juntar con números, a mí me viene esto. Ya sé que no es lo mismo. Esta consulta la hace más o menos correctamente. Pasa lo mismo. Bueno, voy a decir lo que hace. Busca todos los municipios cuya población sea mayor de 10.000 habitantes, que sean de España, que sean de la Comunidad de Aragón, y ordenan por nombre. Pone Calamocha, que no corresponde, y la Almunia de Doña Godina, que tampoco corresponde, y luego se deja, falta alguno. Si tú buscas en la Wikipedia el listado, falta alguno. Lo que pasa es que los que faltan, primero el listado de Wikipedia es de 2022 y sabemos que esto se llega hasta 21. Y esos que tienen 10.000 justos. Entonces entiendo que esos puede ser que cuando tenga datos esto, que es como mucho 2021, es posible que tenga de menos 2020-2019, no estuviesen. Entonces, vale, es posible que esos haya que descontarlos y no lo tenga mismo. Las cifras no coinciden, pero por lo mismo, porque son la Wikipedia de 2022, los datos que tiene. En principio, quitando estos dos, que no sé por qué los he incluido, ya os digo que porque creo que puede sacar los datos de la comparación los saca de un lado y los datos de que luego muestra los saca de otro, no lo sé. Para mí es un poco misterio. La consulta es correcta. Entonces, lo dicho, los resultados que vais a obtener son, cuando pongáis comparadores por número, son aproximados, no son exactos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que si tú esto lo traduces a voz y le dices, bueno, pues dame todas las ciudades que tengan, al final el resultado es ciudades, no municipios. Que más de 1.000 habitantes, que sean de España, Aragón y no sé qué, el resultado es el mismo. No, no cambia. Él lo entiende y más o menos el resultado, y de hecho me resulta más fácil a veces trabajar con esto que con voz, que decirlo, escribirlo considerarías una persona. Vamos a ver qué ventajas e inconvenientes tiene esta forma de trabajar. La primera ventaja, sin duda, es que SQL es un lenguaje formal, es un lenguaje de programación conocido, con unas reglas, que obviamente este lenguaje no tiene por qué cumplirlas. Puedes inventarte cosas y si tienen sentido, más o menos, ChatGPT intenta dar sentido, pero que es un lenguaje que a primer vistazo cualquier persona que conozca SQL ve lo que hace la consulta. Y es mucho menos ambiguo que un texto escrito. Y eso es una ventaja, sobre todo si lo que quieres es compartir información o guardar información para luego recuperarla. Vale, ¿cómo hice esta consulta? ¿Qué petición le hice a ChatGPT? Si tienes este SQL, pues digamos que es más formal, más estricto, más tú sabes exactamente rápido lo que ha hecho y puedes modificar muy rápidamente. Quitas una cláusula A, pones otra cláusula A, quitas España y pones Italia. O sea, una vez que tienes generado un texto, por ejemplo, de modelo para trabajar, pues imagínate que quieres hacer esto mismo, pero para varias comunidades de distintos países. Cambiarás aquí el país, cambiarás aquí la comunidad y magia. Sí, ya sé que algunos países no usarán comunidades, con lo cual igual no funciona, pero para que os quede el ejemplo, yo que sé, pues si usáis fechas, si usáis números, que esto es muy fácil hacer consultas que sean
fácilmente modificables, ampliables, quitar elementos, poner elementos. Así esto luego combinas con un programa que genere estas consultas, que así es como se trabaja con bases de datos, pues voilà, tenéis algo que es muy flexible y muy fácil de programar. No tienes que andar con consultas raras. Segundo, estas consultas son muy compactas, lo cual tiene la ventaja de que si a ti te importa el número de tokens, esto tiene pocos tokens. Imagínate que tú le tienes que escribir a ChatGPT, esta consulta sería, dime, créame una tabla con nombre y población de aquellos municipios que tienen más de 10.000 habitantes del país España, de la comunidad autónoma Aragón de España, y ordénamelos por nombre. Eso, si no me equivoco, son bastante más palabras que estas, y ya sabéis que cada palabra es algo más de un token, así, de media. Entonces, pues ya tienes, esto es mucho más compacto, y además que según vas añadiendo aquí ANS, se va haciendo cada vez más compacto en proporción, porque tienes que hablar mucho más para explicar las cosas cuando esto es mucho más estricto. O sea, mucho más estricto, mucho más claro, es mucho más predecible. Esa es la clave de esto, que eso es predecible. También es predecible el resultado. Entonces ya no tienes que romper la cabeza con qué me va a devolver ChatGPT. Una tabla. Una tabla en Markdown, que ya mismo hemos visto cómo es, que es muy fácilmente manipulable y convertible. Y luego, si te equivocas aquí, ChatGPT es capaz de decirte, oye, te has equivocado, te has olvidado cruzar estas tablas, te has olvidado esta síntesis, este campo que me pones aquí no sé dónde sale, y te sugiere correcciones. Y eso está muy bien, porque te ayuda a crear estos elementos. Eh, Como no todos son ventajas, no voy a hablar de lo bonito que es esto. Problemas que tiene esto es que a veces no entiende exactamente lo que quieres, que los comparadores numéricos son como, bueno, aproximadamente, si le pones aquí 10.000, ya veis que ha hecho como, bueno, pues más de 10.000 y alguno de regalo. Suele entender lo que pone, pero además te mete alguno de regalo, no sé muy bien por qué. Con el igual pasa, igual él lo entiende como en torno a. Y menor que, pues lo mismo. Te pone menores que y alguno mayor que se le cuela. Eh, ¿Qué más problemas tiene? Bueno, pues que tienes que tener mucho cuidado con los nombres de las tablas y cuidado que significa que tienes que hacer mucha prueba y error porque a veces no las entiende. Y si cruzas datos que son muy diferentes, pues por ejemplo he intentado hacer uno que era meses del año que fueran nombre de varón. Que no me equivoco es Julio, ¿vale? Que fuera nombre masculino, no sé qué, y no lo he logrado. No, lo máximo que he logrado es que pusiera junio y julio, que yo que sepa, junio no es nombre de chico, que yo sepa, ahora va a resultar que sí. O que me pusieran los meses cuyos nombres eran masculinos, pero no entendía el concepto de nombre de persona. Entonces no lo he logrado y es porque son conceptos muy diferentes y eso no lo pilla. Y bueno, yo creo que eso es un buen resumen, es una forma interesante, aún está un poco verde. Si das con la SQL, desde luego está muy bien porque ya te digo, es muy fácil modificarla. Y si no das con ella, pues puedes hacer la consulta de todas maneras y seguir peleándote porque yo cuando quieres cosas muy concretas con ChatGPT a veces te peleas más que hablar con él, te peleas con él. Y bueno, si os gustan estos temas, pues voy a hacer más vídeos de estos, lo mismo si os gusta Arduino y más cosas que intento tratar de tratar. Y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.